de pantomimas, todas las risas, todas las rimas no conseguirán engañarnos a todos, aunque a veces parecemos tontos, no conseguirán engañarnos a todos no. En noche cerrada entran todas las moscas y nos bañamos en el mar, la mar de bien, más allá, hasta donde no alcanza la vista, llegaban mis expectativas, un tejido de lucubraciones en teorías, en universal, galimatías, marionetas de agua a la deriva, bailando a lomos de oleaje de sol, no conseguirán engañarnos a todos, aunque a veces parecemos tontos, no conseguirán engañarnos a todos no. ¿Qué ruido hace un hombre que se quiebra en soledad? ¿Qué cobijo encontrará en la sombra de un mal pensamiento? Intentan desplumar nuestras alas como si fueran un casino de Las Vegas. Saliera el conejo del sombrero, desbordando la copa de incredulidad. No conseguirán engañarnos a todos, aunque a veces parecemos tontos, no conseguirán engañarnos a todos no. Hola amigos, ya estamos en De Política, de Amor y de la Revolución, aquí desde Radio RCPA, para el Valle, para la región, para todo Chile y para todo el mundo a través de internet. Nos están viendo por Facebook Live, los amigos a través de No Somos TV también y de Radio RCPA. Prontamente en el dial, volveremos al dial FM dentro de esta semana. Estamos haciendo los trámites con la Subtel porque nos cambiamos de lugar y la antena tiene que ser nuevamente registrada para ser concesionada, me imagino, para estar en el marco de las concesiones del espectro radioeléctrico, como dice la gente de la Subtel.
Estamos muy contentos, esta es una semana especial, una semana de conmemoración, una semana de memoria. Estamos con un joven dirigente del Partido Socialista, un honor para nosotros tenerlo acá, a Rubén Enríquez. ¿Cómo está usted? Enríquez, sí, muy bien. ¿Usted cómo está? Muy bien, muy contento de tenerlo acá. Cuéntenos, ¿quién es Rubén Enríquez y cómo ingresó al mundo de la política? Lo invitamos además porque es del Partido Socialista, partido que era el presidente Salvador Allende, y en conmemoración justamente del escenario de la conmemoración de otro 11 y doloroso 11 de septiembre con tanto asesino suelto todavía. Cuénteme. Bueno, Rubén Enríquez es un joven que ingresó a la política el año 2011, cuando entendió y profundizó lo que era la desigualdad en la educación. Ya. Y indagó, buscó la razón de las cosas, la razón del por qué Chile es tan desigual en la educación. Y ahí llegó Rubén Enríquez a la política. Ya. Inicialmente no era militante, pero sí simpatizante de izquierda. Participé por 2-3 años y de ahí decidí militar en el Partido Socialista. Y bueno, las razones tiene que ver por un tema de historia, por un partido que tiene mártires, tiene propósitos aún. Y por eso, en realidad ¿Y desafíos también? Y desafíos además, pues el partido tiene que tener un recambio generacional y yo apuesto por eso, y por eso aún permanezco también en un partido como el PS. ¿Y cómo ve el Partido Socialista esta conmemoración del golpe militar? ¿Qué visión desde su tribuna política, cómo ve el rol del partido, sus víctimas? Los dolores que el tiempo también ha arrastrado con los militantes que dieron su vida muchas veces por creer en un país que era aún más justo. Sí, yo creo que el partido todos los años como que ha ido sumando, yo creo que un poco más lo que ha sido el sobrellevar el dolor, porque en definitiva es un dolor que nunca va a pasar, significa un shock emocional dentro de la política en sí, del partido que va a cargar siempre. Yo creo que este año va a ser un poco más, yo creo que este año va a ser un poco más doloroso. Es cosa de ver lo que ha pasado estos últimos días, ya lo que yo encontré impactante y choqueante ver a fuerzas especiales, por ejemplo, a propósito de estos días, pasar ahí tirando lacrimógenas en el patio 29 del cementerio general. O sea, eso es chocante, o sea, eso es son cosas que como que los militantes, sobre todo, porque a pesar de que yo soy joven, yo siento, tengo mucha sensibilidad por el tema, y el partido también ha hecho cosas, por ejemplo, el año pasado, y que este año también ha estado replicando, hizo una proyección gráfica de detenidos desaparecidos, cómo estarían hoy en día, cómo lo vería su familia. Sí, y eso, trabajo fotográfico, sí, ¿verdad? Trabajo fotográfico. Yo creo que todo ese tipo de cosas también ha ido el partido aprendiendo a sobrellevar esto, sin perder también el objetivo que es la memoria, la justicia y la verdad. O sea, permanecer en la verdad. Dentro de las noticias que a mí me parecieron importantes esta semana es conocer el testimonio de un sitio en Facebook que se llama Historias Desobedientes de Chile, porque era una iniciativa que ya existía en Argentina, que tiene que ver con familiares de victimarios, es decir, de asesinos, de personas que efectivamente estuvieron involucradas en delitos de lesa humanidad, y cómo esas personas también se suman al reclamo de verdad y justicia y de no olvido y de perdón. Yo invito a los amigos a revisar en el sitio Historias Desobedientes de Chile, porque yo creo que eso de alguna manera empieza a tensionar a entender que este tema que tiene que ver con las deudas pendientes de justicia, con los dolores que tenemos, con los desaparecidos que todavía no sabemos dónde están, dónde ir a dejar una flor, con el pacto de silencio de las Fuerzas Armadas y de los gobiernos de derecha también, ¿verdad? Donde saben quiénes efectivamente están involucrados y cómo de alguna manera se han encubierto. Yo creo que estas iniciativas como Historias Desobedientes de Chile, le invito a revisar esa página en Facebook, creo que resulta súper interesante. Otra de las cosas que también a mí me parece interesante de mencionar es lo fraccionada que también está en nuestra memoria. Y uno de esas, y lo inconclusa, y pareciera ser como que es un rompecabezas que le faltan piezas, ¿sí? Le faltan piezas no solo porque hay gente que está ausente, porque cayó en manos de la dictadura, sino también porque el testimonio de esas personas pocas veces conocido. Y lo digo porque tuve la suerte de participar indirectamente en el documental de Michelle Ribot. Ella hizo un documental sobre Raúl Pelegrín, él es del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, y su historia es poco conocida, porque uno de los derechos que tienen los pueblos es a sublevarse, como lo tuvo Elmo Catalán, ¿verdad? Cuando incluso se sumó a fuerzas internacionales, a un militante socialista, Elmo Catalán, ¿verdad? De la brigada Elmo Catalán,
a brigadas internacionales, con el mismo rol que tuvieron muchos socialistas también, que estuvieron en Nicaragua, estuvieron en Cuba, luchando por aquello que era justo. En nuestro país también, el derecho de un pueblo a sublevarse también era un derecho efectivamente a doblegar una dictadura que desaparecía a diestra y siniestra personas y también asesinaba. Por lo tanto, yo hago un saludo también al trabajo que hizo Michel Ribot, con ese documental, porque es una parte de la historia que no conocemos. Es un documental que partió bien, yo diría bien silencioso, pero se está revisando en muchos y viendo en muchos lugares. Ya lo vimos en la Universidad de Chile, en la Universidad de Santiago, en diferentes centros culturales, en diferentes salas de cine incluso, y yo creo que conocer esa parte de Chile también es una deuda importante. ¿Qué nos podría contar, tomando en cuenta que este programa no se escuche solamente en el Valle, de la historia de los militantes o de lo que usted sabe con respecto a la lucha que también se dio en estas tierras de la Concagua contra la dictadura? Sí, disculpa, antes que quería mencionarte a propósito de historias olvidadas también. Ajá. Yo últimamente estaba leyendo a propósito de todo esto de este movimiento protestante que se ha acercado bastante a la derecha, en fin, qué sé yo. Junto con el cardenal Raúl Silva Enríquez trabajó un pastor, no me acuerdo si era presbiteriano, luterano, Helmut Franz, que también tiene harto que decir acá respecto a lo que era el trabajo que estuvo con la Vicaría de la Solidaridad. Sí. Exactamente. Es súper interesante leer el trabajo que él realizó, y hay poco material. Exactamente, Poco material exactamente. Bueno, acá en la zona tenemos bastantes militantes que nos han contado esa historia, ¿ya? Hace falta, y yo creo que eso también es una deuda del partido, tratar de retratar, de recopilar información, porque acá los militantes también, dentro de esas historias también, todavía tienen mucha emoción, tienen muchos sentimientos guardados. Hace poco llegó un compañero Raúl de Catemo, que le mando un saludo, sé que está escuchando. Él estuvo en California y volvió hace poco. 2-3 años habrá vuelto del exilio. Y él tiene harto que contar. Nadie se ha acercado, le ha preguntado, lo ha entrevistado, ha recopilado su historia. Y tiene que ver con eso, con cómo vivieron los militantes en ese entonces, cómo se fueron, qué pasó con su familia, qué pasó con sus compañeros de partido. Pero hace poco, el compañero, hasta hace poco porque renunció, Pedro Lascano, diputado, 59 años de militancia. 50 una vida. Años de militancia, sí. Y uno como joven es agradable sentarse, escuchar de ellos, de cómo lo vivieron. Quizás es un compañero que no tuvo estudios profesionales, pero tiene tan atesorado lo que ha sido su militancia y su paso que fue dentro de esta etapa gris que podemos contar de la historia de Chile. Eso más o menos lo que... Sí, yo creo que es súper importante porque la militancia, no solo el Partido Socialista, los partidos de izquierda, en tiempo de dictadura fue una militancia que era súper distinta a la de ahora, porque era la militancia en donde todo se iba a perder, o sea, no había nada que ganar, era solamente pérdida, excepto la ganancia de tener la conciencia tranquila de haber hecho lo que se debiera haber hecho o que debiera haber hecho siempre un buen militante. En democracia hay una disputa sobre el botín del poder, que siempre es cautivante, por decirlo menos, y de manera elegante. Por lo tanto, uno también, bueno, yo fui militante, ya no soy militante, pero fui militante durante muchos años, cerca de 30 años del Partido Socialista, y uno recuerda en aquel entonces, en el fondo, que ser militante era igual a poner en riesgo la vida. O sea, mi familia, mi papá, que también es militante todavía, y no solo los militantes del Partido Socialista, que también había un gran conglomerado de militantes de izquierda, independiente de la casa política, se trabajaba junto, porque uno trabajaba junto con gente comunista, gente del MIR, y era el derecho que tenía el pueblo justamente para mantener la esperanza, para protegerse, para entender que había sentidos y luchas. Y en ese sentido de lucha quedaron vidas en el camino. Y esas vidas en el camino probablemente son las que a uno le provocan probablemente también este cuestionamiento también a cómo ha avanzado, qué rol han tenido los partidos políticos en la democracia y cuánto silencio cómplice también hay en los partidos y cuánto efectivamente podemos ser garantes de un buen gobierno, de un buen vivir implementado desde el Estado. ¿Cuál es su visión con respecto a los partidos políticos en la actualidad y cuál es la crítica que le podríamos hacer para que la política sea más noble? Debo decir que además usted de Panquehue, tierra de don Fernando Atria, ¿sí? Don Fernando Atria, un gran abogado constitucionalista, ¿verdad? Socialista, de izquierda socialista además. Cuéntenos, ¿cómo ve usted los desafíos que tiene? Porque evidentemente no es un secreto para nadie, que están cuestionadas los partidos políticos, que realmente ser militante hay que ser bien valiente para seguir siendo militante de partidos que en el fondo tienen tantas críticas.
y donde efectivamente está en la lógica de la democracia líquida, la gente prefiere aglomerarse de otras formas, mucho más efectista, menos vinculante probablemente que lo que requiere la militancia. ¿Cómo lo ve usted, además como un joven militante y dirigente provincial además? Sí. Bueno, la desafección política que existe hoy en día, la crítica, en fin, la desconfianza en la política. Primero que todo, los responsables son los partidos políticos. Uh-huh. No hay otros responsables, han sido los únicos responsables. Ahora, si miramos, es una tendencia, se ha dado como tendencia en todo este globo. La desconfianza en lo que ha sido la política. Yo creo que primero que todo tiene que ver porque se desapegó de lo que era la ciudadanía en sí. Cuando hablo de la ciudadanía no tiene que ver con problemáticas puntuales que tenga que ver en relación con la respuesta de lo que demanda la ciudadanía, en fin, pero tiene que ver con esa comunicación, esa retroalimentación. Los partidos políticos hoy día no están entrando a las poblaciones. Ahora, si no es cierto, hay distintos frentes nuevos, solo va a hacer frente campaña. amplio, partido, obviamente, y toda la gente abre la puerta además. Uh-huh. Yo las últimas campañas que estaba haciendo, campaña electoral, en periodo electoral obviamente, me he dado cuenta que la gente sí siempre tiene ganas de hablar. Y claro, es evidente que dicen, no, aparecen solamente en campaña, en fin, qué sé yo, y uno está en una conversación y uno entiende mucho de lo que es esa rabia, ese enojo que tiene la ciudadanía en desconfianza con la política. Ahora, ¿qué pasa con los partidos políticos? Yo siento que tiene que ver un recambio generacional tanto dentro de los partidos como de la política en sí. Porque recordemos que la gobernanza de los partidos actuales han sido, como quien dice, gente que ha estado en la concertación y tiene una visión diferente de lo que ahora. La gente ahora, la ciudadanía ahora, los jóvenes, por ejemplo, tenemos una mentalidad un poco más ligera en términos de que no estamos tan amarrados, por así decirlo, uh-huh. por la concertación, uh-huh. o con la historia, o con el pacto de los acuerdos. Uh-huh. No, tenemos otra visión de eso. Uh-huh. Y por lo tanto demandan más. Los tiempos están cambiando, el tema de los medios de comunicación, las redes sociales, sea cierto o no sea cierto, las noticias falsas se toman la agenda. Así es. De los medios de comunicación y finalmente tienen que andar desmintiendo noticias falsas. Y siento que la única forma es romper el cerco de los partidos con la ciudadanía. Nosotros no tenemos entrada en ciertos grupos sociales, poblaciones, juntas de vecinos, campamentos, porque nosotros los partidos hemos sido los responsables de ello. Yo creo que eso tiene que ver también con prácticas también que los partidos en general no han sido capaces de repudiar, no han sido capaces de rechazar, de repudiar enérgicamente, de vincular, y sin fin, y sino que entre partidos también se empiezan como a blindar entre ellos. Y siento que también los partidos tienen que hacer el test de la blancura y también ver qué militante, qué persona es la que de verdad tiene la estatura política de poder ejercer libremente frente a la ciudadanía. Pero es difícil hablar de eso. Es complejo, pero una conversación necesaria, porque además Sí. tengo la sensación de que los grupos que siguen en las máquinas de los partidos, no lo digo solo en el Partido Socialista, sino en todos los partidos, principalmente ex concertación, no lo atribuyo a los nuevos, porque efectivamente nacieron en la sociedad red, al menos, nacieron con una ley de transparencia ya activa. Los partidos anteriormente, para los que son más viejitos, yo tengo 44 años, pero yo me acuerdo que en los primeros gobiernos de Elwin y de Frey, ahora uno nos parece como obvio que tiene que haber un concurso transparente y que tiene que ser a través de mercado público para saber quién gana una licitación. Antes se repartían entre los amigos, se mandaban 3 licitaciones, el amigo mandaba 2 que no eran más para poder ganarla. Ahora se hace como igual, pero por lo menos hay un poco más de pudor porque efectivamente cualquier ciudadano podría interpelar o podría revisar esas adjudicaciones. Por ejemplo, solo por nombrar alguna. Ni que nombrar cómo funcionan los consejos de transparencia o probidad dentro de los partidos, que es una caja negra, sigue siendo. Nadie sabe cómo funcionan los tribunales supremos dentro de los partidos, y digo de los partidos porque si bien tengo evidencia clara respecto al Partido Socialista, y de hecho he sido muy crítica abiertamente, porque abiertamente yo hice denuncias que efectivamente no llegaron a ninguna parte, donde el vicepresidente del Partido Socialista, Fernando Kraus, me cita para decirme que efectivamente la Comisión de Transparencia y Probidad nunca existió, que era un link donde llegaba a nada, entonces se perdieron muchas de esas denuncias. Por lo tanto, existen 2 caminos, hacerse el tonto y hacer como que eso no pasa, o decirlo. Y yo creo que decirlo es lo más digno, porque efectivamente de esa manera es la única que uno puede hacer que esto pase. De la misma manera que ayer veíamos el informe especial y veíamos al senador Pizarro
Gonzalo Durán, militante de izquierda socialista, también está involucrado en el tema de los tragamonedas. Entonces, es duro para uno, porque yo ya no soy socialista, pero uno militó y puso su capital político, digamos, a disposición de la sociedad, de la sociedad y ofrece, hace una oferta programática, hace una oferta que tiene que ver con presuponer que quienes nos rodean son puros y sinceros, como dice nuestro himno, ¿verdad? Sin embargo, esas críticas creo que es el momento de no guardar silencios cómplices dentro de los partidos, no solo dentro del Partido Socialista, y en eso quiero ser súper clara dentro de todos, porque finalmente el tinglado del poder son pactos de secretos, porque yo te sé esto, entonces como te sé esto, tú me sé este pedazo y este botín, y entonces te doy esto, tú me das esto, y así en el fondo se reparte de alguna manera el poder. ¿Cómo ve usted, cómo imagina un nuevo Partido Socialista que recorra justamente este legado de militantes como el presidente Salvador Allende, que fue capaz de dar la vida en la moneda? O sea, de renunciar al poder absoluto, a lo glorioso que es y lo maravilloso que es tener poder por una convicción mucho más profunda, sin ceder un paso atrás en lo que eran sus convicciones. ¿Cómo ve usted ese Partido Socialista? ¿Qué cambios debería tener? No sé, yo tengo la idea de que la única forma es primero el recambio generacional. Insisto, porque si los partidos siguen dominados por la misma cúpula, hacia abajo va a cambiar bien poco. Ya, un ejemplo que te voy a dar, por ejemplo, los precandidatos y finalmente los candidatos, tanto concejales como alcaldes, a propósito de las próximas elecciones municipales, no se respeta ni siquiera las bases partidarias, o sea, no se respeta el sentir de los propios militantes. Son impuestos por la cúpula. En elecciones pasadas, re poco se escuchó a la militancia de base cuando se hicieron votaciones a nivel comunal, provincial, regional, y finalmente el propio partido desconoce la decisión de sus propios militantes, y finalmente sigue bajo esa conducción y ese tipo de práctica, de pronto es muy difícil. Ahora yo tengo esa fe de que es un recambio generacional y no queda tanto. Hoy en día en el Partido Socialista igual ha estado asumiendo ahora nuevo liderazgo, el propio presidente de la Juventud, diputado también, Juan Santana, el propio Fernando Atria, en fin, el partido ahora tiene más discusión, ha llevado cosas adelante, a propósito también de esta brillante idea comunicacional de la Casa Común sobre el tema de la AFP, que generó también ciertas reacciones también en este caso de la asociación de la AFP. Pero yo creo que sí se puede un cambio generacional, y los jóvenes tenemos la responsabilidad política, y sobre todo quienes tenemos y estamos militando en el Partido Socialista o también en la izquierda, somos responsables de eso. Y tenemos que hacernos cargo, además. Tenemos que hacernos cargo de... La semana pasada, o sea, un dolor para el mundo de izquierda, un dolor profundo, una llaga que pocas veces se va a cerrar. Más bien uno va a vivir con una cicatriz, sobre todo los que tuvimos familiares que o fueron exiliados, o estuvieron presos, o desaparecidos, o asesinados, o sufrimos el dolor de los amigos de nuestros padres, verlos desaparecer y ver ellos súper marcados para toda su vida. Porque cuesta imaginarlo, o sea, porque usted y yo nacimos después que esto pasó, por lo tanto se habla de algo que pasó, pero yo me imagino a usted y yo, si estuviera pasando esto ahora, estaríamos hablando de, oye, ayer mataron a nuestro amigo y anteayer mataron a nuestro otro amigo y es posible, y no sabemos dónde están 4 amigos, y las conversaciones eran de ese tipo, o sea, de familias enteras, de redes completas de personas que ya no sabíamos dónde estaban, que ya no sabíamos si iban a llegar, y que en ese momento uno tiene la esperanza que van a volver. El tema es que no volvieron nunca más. Y dentro de eso tenemos el informe Vales, el informe Retis, que nos cuenta y nos relata sobre personas que efectivamente perdieron la vida y también sobre otras que ni siquiera sabemos dónde fueron a parar. Duele porque además fue el Estado que con glosa presupuestaria financiaba la CNI y financiaba la DINA, o sea, eran aparatos del Estado financiados por la boleta de todos los chilenos, donde alguien se levantaba, yo siempre digo, a las 8 de la mañana, y parte de su trabajo se acababa a las 6, y dentro de su trabajo era poner electricidad, meter a la gente en tinas con caca, ir a buscar a personas y tirarlas en un helicóptero y volver a su casa a las 6 de la tarde a tomar tecito, como si fuera algo muy normal. Y eso se normalizó en un estado de terror. Duele cuando el Estado hace eso, pero también duele que en democracia eso haya pasado. Y tal vez por eso es que es doloroso que la semana pasada se cumplen 3 años de la muerte de Lisette Villa, una de las niñas del Sename, en gobierno de democracia, en gobierno de la nueva mayoría, además de nuestro gobierno, además, usted y yo votamos por eso, además participamos en el gobierno, donde la ministra Blanco hablaba de mermas de stock, cuando hablaba de niños muertos, que eran cerca de 1.200, donde yo me saco, pero eternamente y hasta el infinito, el sombrero a René Zafirio, que fue demócrata cristiano, el único que puso todo su capital político dispuesto para visibilizar esta muerte de niños, y le costó años.
Él lo sabía y le costó años porque nuestros compañeros les importó nada porque nuestros compañeros entre la DC y el PS se dividían en los lugares donde estos niños efectivamente están siendo protegidos por el Estado. Donde el director del INH tuvo que salir, militante además, Branislav Marelich, militante socialista, tuvo que salir del Instituto Nacional de Derechos Humanos porque justamente no le quedó otra que ir a ver y efectivamente denunciar ante un gobierno nuestro que efectivamente murieron niños. La pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre que mueran 1.200 niños? Porque no son militantes, no nos duele tanto. Si fueran de izquierda, sí nos dolería. Esos son los dolores que esas son las lecciones que uno no termina de entender con respecto a lo que duele y a la indolencia de nuestros partidos. Me incluyo como si fuera militante, aun cuando no lo soy, porque sigo teniendo afecto por el Partido Socialista por haber militado tanto tiempo. Una rabia enorme también de Basira, pero también uno reconoce que no todos son iguales y que hay gente como usted, y por eso es que usted está invitado acá, que cree que efectivamente esas cosas pueden y deben cambiar dentro del... ¿Cómo ve usted esas fallas tan gravísimas de nuestro Estado? O cuando, no sé, Macarena Valdés también es asesinada en el gobierno de la presidenta Bachelet, también... una militante del mundo ambientalista, y efectivamente es poco y nada lo que se hace y poco y nada lo que se sabe, y después poco se sabe también que no fue suicidio, que fue donde el Estado también debió de alguna manera ser mucho más enfático. ¿Cómo lo ve usted esos desastres de la democracia, ya no atribuibles a la derecha, ya no atribuibles a nosotros? O sea, somos responsables nosotros llevamos en el cuerpo la responsabilidad de tener 1.200 niños muertos en el Sename, niños que íbamos a proteger, niños de los más pobres, de los más vulnerados. Sí, bueno, yo creo que es como son esas partes que toda la gente quiere, o sea, que está involucrada en política quiere esconder, porque como que todos son responsables de, como dice usted, izquierda, derecha, en fin. Siento que, bueno, acá en una democracia imperfecta como la nuestra, en la que tanto nuestros derechos son mirados como mercancía, en fin, así también lo son los niños. Los niños que también fueron vulnerados, ya fueron vulnerados, y van a ser también vulnerados por sus propias familias, por la sociedad, en fin, y pasan a ser vulnerados y pasan a ser un objeto del aparato de Estado, o sea, un objeto que yo creo que en definitiva, cuando se habla de los financiamientos, de las precariedades que ellos tuvieron, en fin, y de todos estos muertos, como que no tiene... porque también eran niños, y ya fueron discriminados socialmente, ya fueron discriminados por sus familias, eran niños invisibles, o sea, nadie... Eran residuos de la máquina de la desigualdad, en el fondo. Sí. Totalmente, o sea, nadie lo visualizaba, nadie se preocupó, porque también hay que decirlo que eso estalló ya cuando habían pasado muchísimos años, pero también durante todos esos muchísimos años tampoco nadie... Claro, estaban registrados como bajas administrativas, me acuerdo que era el término técnico, la muerte de un niño no se llama, era baja administrativa, imagínese, la indolencia. Sí, hablar de merma es fuerte. Yo trabajé en un local de comida rápida y las mermas eran los productos mal hechos. Sí. Mal hechos, o sea, era un comida rápida, tengo que preparar un sándwich, en fin, quedó mal hecho, la mayo, o sea, esa era la merma, se botaba. Sí. Se botaba, o sea, es lo que crudo, sobra. Es fuerte, es crudo. Y el tema que hoy por hoy tampoco ha cambiado mucho. No ha cambiado mucho. Si miramos qué política, qué decisión que se ha tomado últimamente, que digamos que efectivamente le va a dar garantía a esos niños de poder tener una vida totalmente libre de todos estos actos, de toda esta familia, de toda esta gente que lo discriminó, que lo violentó, que lo vulneró. A mí me da mucha pena porque yo trabajo además en la cárcel. ¿Sí? Tengo la suerte de trabajar en la cárcel con hombres y mujeres privadas de libertad. Y cuando uno escarba en la historia y la vida de las personas privadas de libertad, el 80% de las personas privadas de libertad vienen de sectores vulnerables, de los quintiles más bajos, uno ve una historia de deprivación, y una historia que no se parece en nada a los que tenemos la suerte de tener a nuestros hijos en la escuela, que los podemos cuidar, que tienen una cama limpia, que tienen leche, que tienen alimentos, que no tienen que salir a temprana edad a trabajar. Y uno ve que la única puerta que se abre es la de la cárcel, es la que se abre con mayor facilidad, porque en el fondo es una historia de abandono. De hecho, uno habla con mis alumnos, digamos, y uno ve efectivamente todas las veces que falló el Estado. La mayoría de mis alumnos además son jóvenes, la mayoría está por narcotráfico, microtráfico en general. Y uno ve, hay un relato de vida donde además, por supuesto, que en tanto no son sujetos de derecho porque jamás recibieron formación civil o formación ciudadana, no tienen ni idea que en realidad lo que les pasó es como, ellos lo que declaran es como la vida es así.
Y la verdad es que la vida no es así. El Estado falla. Falla la OPD cuando son chicos, falla la escuela, falla Senda, bueno, ahora se llama Senda, antes se llamaba CONACE, ¿verdad? Y uno puede ver la trazabilidad de todas las fallas del Estado que hace que esos niños lleguen ahí. De hecho, yo siempre siento que estoy en una cárcel donde hay sillas vacías, y esas sillas vacías probablemente son niños, y además la mayoría de ellos estuvo en el Sename, el 50% estuvo en el Sename. Por lo tanto, tenemos fallas estructurales que efectivamente hacen que esta máquina de desigualdad genere personas que después a las cuales, claro, crucificamos porque no tienen una pistola acá para un portonazo, digamos, pero la historia de vida, ¿qué hacemos para rehabilitar o para compensar de alguna manera lo que hizo o dejó de hacer el Estado? Es bien pobre. Y es bien pobre desde el compromiso revolucionario también de un partido, que promete justamente que eso no va a pasar. Y tal vez ahí es donde más duele por la incongruencia, o donde más duele la indolencia, porque por último uno podría entender, no sé, que en ciertas pensamientos o ideologías pareciera natural que las cosas fueran a costa de la muerte de alguien, pero en algunos sectores es irreparable, porque en el fondo tenemos una historia de dolor, y esa historia de dolor no puede ser porque me duele más porque era compañero del partido, o sea, me tiene que doler porque es humano, y eso era lo que se suponía que íbamos a hacer. ¿Se tiene que ir o me quiere acompañar la otra mitad de la radio? No, nos quedamos. Nos quedamos, entonces vamos a ir con música. ¿Y con qué vamos a ir? Vicente Feliu. Es que esta historia es maravillosa. Miren, yo bordé una arpillera para la mamá de Raúl Pellegrín. Él era del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Me pidieron que lo hiciera un trabajo lindísimo que me dieron. Y ese bordado terminó siendo la ficha del documental que hizo Michel Ribot. Y ese afiche terminó siendo el mural que también está en la población de la Victoria, cerca de donde yo vivo, Pedro Aguirre Cerda. Pero además, Vicente Feliu, que es uno de los cantantes más importantes de la nueva trova cubana, hizo un video sobre eso. Entonces, ¿cómo no me voy a sentir orgullosa? Y es la pura chochería, además, de justamente poder mostrar esa canción y también que les invito a ver ese video. Se llama El Sueño Retornado, de Vicente Feliu. Bajo el escorpión vino a nacer quien sería fluir hasta el final. No derrocho tiempo en dejar ver sus razones para germinar. Lo mejor de Chile custodió con su corazón puesto de pie, sus años familia, cuánto arriesgó, por el socialismo fue su fe, Cuba fue su albor, irradiación, descubrimiento y sentir, con Sandino vio validación de un buen camino a seguir. Remontar un sueño no es labor de quien solo rumia disfrutar. Un temple de líder lleva en la flor de su pensamiento a los demás. Pobre quien no pudo trascender sus miedos terribles de crecer. No hay traición capaz de repeler la historia de un pueblo y su querer. Ha vuelto otra vez a recordar lo que fue sí y lo que no. Vuelve por refundar la esperanza, aquel camino de dignidad, lucha y amor por el derecho a reír, a crear. Es el sueño retornado
retornado el sueño, retornado. Volvemos en De Política de Amor y de la Revolución. Está muy interesante la conversación con Rubén Enríquez, un gran dirigente del Valle de la Aconcagua. Estábamos hablando de bordados, estábamos hablando de memoria y estábamos hablando de política también para los amigos que se están recién sumando al programa. Estábamos viendo también algunos saludos que nos están llegando a través de Facebook, así que estamos muy contentos también de la audiencia. Si alguien quiere preguntar algo, también puede hacerlo a través de las redes sociales. Nosotros felices de poder contestarles. Pero me interesa volver a retomar el tema de cómo imagina usted o qué. Yo creo que tenemos que, independiente de este escenario que es tan particular político, un escenario que se tiene que ir acomodando porque efectivamente, como dice usted, las personas que, y no lo veo necesariamente con que sean necesariamente viejos, sino con tener una mentalidad vieja, por así decirlo, que tiene que ver con esta cosa de seguir creyendo que las coordenadas para poder ejercer roles de Estado, digamos, creo que ya las varas son mucho más exigentes. Y en esas varas que son mucho más exigentes, uno imagina que ese trabajo con la ciudadanía, o con lo que antes llamábamos pueblo, porque ahora le llamamos ciudadanía, ¿verdad? Y antes le decíamos pueblo. Yo creo que la palabra pueblo tiene un componente que es mayor, que no tiene que ver solamente en la relación con el Estado, sino también con nuestra memoria, con nuestro territorio, con lo que somos, con lo que nos hace particulares, ¿verdad? La ciudadanía más bien es una cosa, más bien de la contraparte del Estado, pero el pueblo tiene alma, tiene sentimientos, tiene memoria, se configura y tiene una cultura particular, tiene unas expresiones artísticas que son también propias, que lo hacen resignificar y entender la vida buena, cómo se debe trabajar y abordar. ¿Cómo imagina usted, o qué podríamos exigirle en esta mirada también que es transversal? Porque yo creo que también hay una cosa de que nos guste o no, de alguna manera incluso, o sea, cuando tenemos, recuerdo en el primer gobierno del presidente Piñera, cuando se conmemoraron los 40 años del golpe militar, sabemos que efectivamente la derecha obviamente participó de un golpe, fue cómplice de un golpe. Sin embargo, pareciera ser que en este aprendizaje se integra incluso en la derecha algunas defensas que efectivamente hay un nunca más. ¿Cómo ve usted el rol del partido, de los partidos, en particular del Partido Socialista, con respecto a activar una ciudadanía que sea capaz de... mire lo que le voy a decir, que sea capaz incluso de interpelar el propio partido. ¿Cómo se gesta esa ciudadanía? Porque efectivamente los partidos tienen que tener algo así como que lo está presionando para poder reaccionar a lo que usted naturalmente siente. Lo que usted naturalmente siente también lo debo señalar, lo siente la mayoría de las bases del Partido Socialista. Esta crítica de que esto ya no va más de esta forma, este arreglín que hacen arriba, cómo se cruzan en el fondo y se reparten el poder, es algo que es un disgusto mayoritario. De hecho, en el otro congreso, no lo sé en este porque no participé, pero sí en el otro, recuerdo cuánto se tardó en salir el documento del Congreso del Partido Socialista. Patricio Veloso lo dilató hasta el cansancio, y hasta el cansancio porque justamente una de las cosas que venían era el tema de la Constitución, ¿sí? Y cuál iba a ser la posición del Partido Socialista con respecto al tema constitucional, cuál iba a ser la posición del partido con respecto justamente a abrir estas compuertas de estos secretismos también. Cuénteme, ¿cómo visualiza usted este nuevo rol de la diada partido político, ciudadanía, y de la triada Partido Socialista, ciudadanía y Estado? Mira, primero que todo, la ciudadanía, o el pueblo, es que sucede que no está empoderada. Fíjate que yo a veces pienso y sigo pensando lo mismo, que la gente en su conjunto siempre ha tenido el sartén por el mango. ¿Ya? Pero hoy en día la gente no tiene idea ni siquiera cómo funciona un partido político, no tiene idea cuáles son las funciones de un concejal. Por lo tanto, desconociendo todos esos puntos, es difícil que la propia ciudadanía también tenga mayor incidencia o presión para que estas cosas cambien.
Y los partidos políticos menos han hecho ese trabajo de empoderar a la ciudadanía, a los dirigentes vecinales, porque finalmente, y que hoy en día se ve, no sé si poco o mucho, yo creo que ahí puede ser una apreciación más personal, pero que finalmente hasta incluso los dirigentes vecinales terminan dentro de esta rueda clientelista de los partidos. Porque tampoco por el hecho de ser dirigente tiene un espacio, tiene quizás un poco de influencia, en fin, qué sé yo, pero no empodera a la presidenta de la Junta de Vecinos, por darte un ejemplo, a su propia Junta de Vecinos. Claro. Algo tan básico, no sé, hoy día pasé por acá, por cerca de la Villa Cordillera, un callejón, ya un pasaje, pero lleno de hoyos. O sea, lleno de eventos, no sé, ya si fueran lleno de hoyos. Y yo decía, ya, llevándolo a esta plana de lo que estamos hablando, si ese dirigente vecinal, ya militante, en fin, y ha caído en este ruedo, en fin, qué sé yo, va a ser un trabajo que no se va a aplicar, que no se va a realizar, o se va a alargar, o se va a hacer mal. Claro. Pero si tuviese la herramienta necesaria, empoderaría a su junta de vecinos y ejercería presión dentro de las propias autoridades, y también eso aplicaría para los partidos políticos. Así es. O para aparatos en fin, del Estado, sus propios concejales, sus propios alcaldes, sus propias autoridades. Por eso es que para nosotros es importante este programa que promueve los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, de la Agenda 2030, porque justamente conocer los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en particular el que está asociado a justicia, tiene que ver con, el que tiene que ver con mujeres para empoderar, porque también tenemos el tema de la desigualdad de género con respecto a quién incide en las decisiones públicas, ¿verdad? Y los espacios que se abren, con respecto a todos los temas que son el rol que tienen estos dirigentes para trabajar los temas de seguridad alimentaria, que es el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 1, ¿verdad? Lo que tiene que ver con salud y bienestar, lo que tiene que ver con cómo hacer propio esto. Yo creo que conocer los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 nos permite tener un paraguas que es mucho mayor. Y que, en definitiva, si nuestros partidos políticos no están a la altura, si nuestra clase gobernante no están a la altura, tenemos indicaciones que son internacionales, que ha suscrito nuestro país, a las cuales podemos echar mano, y es por eso que podemos llegar a tribunales internacionales, incluso cuando el Estado de alguna manera defrauda o de alguna manera no cumple con los acuerdos internacionales, justamente para garantizar que aquello que es justo, aquello que es merecido, se vaya de alguna manera cristalizando en las políticas públicas, y que nuestra exigencia no sea como un pedido al viejito Pascuero, sino más bien sea una exigencia pública, una exigencia política, en donde efectivamente sea quien sea que gobierne, tiene que tener y cumplir con un piso básico que garantice el buen vivir. Y el buen vivir es algo que es un acuerdo, o por lo menos hay coordenadas básicas que tienen que ver con entender que los territorios necesitan algunas cosas mínimas para poder sostenerse. Cuénteme, ¿cómo ve usted, para los amigos que no conocen el Valle de la Aconcagua y que debieran conocerlo? Además, Panquehue es un lugar maravilloso y precioso. Sí. Cuéntenos, ¿cómo se ve desde Panquehue el tema de que nos está agobiando, pero enormemente? Afortunadamente, ahora les contamos a los amigos que algunas gotitas cayeron ahora en el valle, muy chiquititas, ojalá fueran más. Pareciera ser que para la cordillera va a llover, que podríamos tener un poco de nieve para que bajara algo de agua de los ríos, pero cuéntenos, ¿cómo ve Panquehue el tema del agua por estos días? Panquehue el tema del agua. Bueno, Panquehue, primero como a modo de antecedente, es una comuna que está, se ve harto el tema de la agricultura, ha llegado el monocultivo de los paltos, que no es menor. Ya tenemos un sector que es Escorial, que en 2 kilómetros tenemos una batería de 18 pozos, ya que pertenece a obras hidráulicas, pero que el agua que se saca ahí, en definitiva, son para en épocas de escasez, abastecer a quienes tienen más derechos de agua. Y que precisamente son la gente de los cerros, de los paltos, en fin. Pero la gente de Panquehue ve el agua, yo creo que como todos nosotros, no tiene una visión muy, muy diferente. Ya entiende que existe quizá, a lo mejor no lo sabe en términos tan técnicos, en fin, pero que existe un código de agua, en fin, que privilegia a la gente que tiene derecho de agua, quien no tiene menos, en fin, qué sé yo. Pero a pesar de eso, no hemos llegado a un límite donde se tome en serio y la gente también cumpla o ejerza su responsabilidad social, porque yo creo que todos tenemos responsabilidad en esto, tanto la autoridad, hay leyes, en fin, qué sé yo, pero nosotros tenemos nuestra responsabilidad social también,
de hacer cumplir nuestros derechos básicos, como el acceso al agua. Rubén, el ¿hace acceso cuánto al tiempo que trabajo. se veía venir esto? Porque esto también, ahora estamos como sin el agua hasta el cuello, deberíamos decir con el agua hasta el cuello, pero no podemos decir eso, estamos sin el agua hasta el cuello, ¿verdad? Estamos sin nada de agua. ¿Hace cuánto tiempo que esto se veía venir? En Panquehue hace bastante tiempo. Desde que se instalaron esa batería de pozo ya se sabía, desde que... se ¿Cuántos empezaron- años? A ver, la batería de pozos se habrá instalado hace unos... Yo era niño, Ah, yo ok. tengo 26 años, o sea, Ok. adolescente, no tan Ajá. niño, tan niño todavía. Pero desde que empezaban a surgir las noticias con el tema de Petorca, que nos hace poco, en realidad hace Claro. bastante, Sí, las consecuencias de los partos, el fin del agua, a través de Modatim, una organización Sí, que también sí. se ha dedicado también a visibilizar la problemática allá, así se es. sabía que en algún momento iba a pasar en Panquehue. Ok. ¿Ya? Pero Panquehue, dentro de las comunas, por lo menos de San Felipe, se da una particularidad que Panquehue, a pesar de, todavía está verde. Sí, es muy verde. Todavía está Sí, verde. y eso tal vez no hace ver el problema en su magnitud. Nos hace ver, claro, porque no hay mucha ganadería. Claro. El número mayor tiene que ver con esta familia de los bulnes que tienen una lechería, en fin, qué sé Ajá. yo. Pero no están los crianceros como en Putaendo, por ejemplo, Claro. que tienen que subir a la cordillera, los animales, en fin, qué sé yo, bajar en cierta temporada. Se ve verde, pero a pesar de eso, se siente. Ujú. Se siente la escasez, el tema de los partos que han ido creciendo, han ido aumentando, y los cerros se siguen depredando, se siguen... y que en época de sequía, porque también hay que decirle que en verano es el tema de conversación, en verano es la crítica, pero cuando llega el invierno cae un par de gotitas, mucho se olvida. Claro. Se olvida, entonces ya veo que he pasado por el canal, en fin. Pero en verano instalan la batería de pozo, baja el nivel de la PR, en este caso de Escorial, que es el Claro. más afectado, Ujú. y ahí ya todos sienten en sí ¿cómo se llama? Las consecuencias de lo que es esta sequía. Yo creo que no estamos tan mal como otras comunas. Yo trabajo en Putaendo, Ajá. y he visto de cerca lo que de verdad es la sequía. Ver los animales muertos, Putaendo. los agricultores, Putaendo, los para la gente ganaderos. para la gente que no conozca, estamos relativamente cerca. O sea, Panquehue y Putaendo no son cosas completamente. En el fondo tenemos manchas. Lo que pasa es, claro, evidentemente uno va a Panquehue y tiene sombra, porque tiene además árboles Harto muy árboles, sí. grandes Sí. y muy, muy lindos. Además, es un bar que además invito a todos los amigos a conocer Panquehue. Es un Sí, lugar pero- precioso. Además, tiene centros de Balnearios también. balnearios muy lindos, con agua de vertiente, precioso. Una de las noticias que llamó la atención también justamente de Modatima, Modatima es verdad, Modatima, sí. Sí, Modatima, sí. Esta semana es un video que por lo menos lo vi circular esta semana, que tenía que ver con los derechos, la vinculación que había de 7 ministros, a lo menos del gobierno del presidente Piñera, vinculado a los temas de agua. ¿Cómo ve usted esa relación de la clase política? Que además también sabemos que en Petorca creo que el exministro Pérez Lloma también tiene Sí, el mundo Pérez derecho de Lloma. agua, por lo tanto, de alguna manera la clase política cuando agarra el poder, y además agarra agua, por lo que estamos viendo, entendiendo que el agua es crucial para cualquier emprendimiento agrícola. ¿Cómo ve usted ese conflicto de interés, ya sea en este gobierno o en los otros, que también, Pérez Lloma obviamente sabemos que es un militante demócrata cristiano? Sí. Un paréntesis. Sí. Que se me viene a la memoria cuando un dirigente de Modativa ¿Sí? Dijo públicamente: el mundo Pérez Lloma roba agua, ya no esos términos, en fin. Ajá. Y lo llevan a la justicia, no porque si robaba agua o no robaba agua, lo llevan a él a la justicia por decir que robaba agua. Claro. O sea, ni siquiera dijo la verdad, dijo la mentira, no. O sea, Claro. le causó un daño, en fin, qué sé yo, y se dijeron, bueno, paradojas también de lo que dice. Bueno, yo creo que si nos vemos desde la base, desde la Constitución, desde el Código, en fin, qué sé yo creo que todo parte ahí. Y si yo conversación que tengo tanto de la sequía, que claro, el gobierno ni el Código no tienen la culpa de que no llueva, en fin, qué sé yo, pero sí tiene responsabilidad de la distribución del agua, ya, en fin, qué sé yo, pero todo parte del Código de Agua y de la Constitución. O sea, tenemos que recordarle a los amigos que Chile es uno de los pocos países donde el agua está privatizada. O sea, el agua debiera ser un bien público, sin embargo, en Chile está privatizado, tiene dueño y hay gente que tiene derechos de agua. En toda conversación donde esté relacionada al agua, los recursos hídricos, llegamos a la misma conclusión que es el Código de Agua y la Constitución Política de Chile. Ya, porque en la medida de que, porque ya, el agua es un derecho, ya, nosotros no necesitamos agua, es un elemento vital, ya. Pero cuando, por ejemplo, vemos que están asociados ministros, ¿ya?
que tienen conflicto, en este caso, prácticamente conflicto de intereses, porque Sí. también Obviamente. están gobernando. Mientras no se cambie eso, no hay cómo regularse. No hay cómo regularse. Hoy en día, con todos los instrumentos que existen, por ejemplo, el tema de decretar zonas de escasez hídrica, que son instrumentos también para... Ujú. Aún así, aplicando todos esos instrumentos, aplicando fiscalización y un montón de cosas, aún así no va a dar, ni ahora ni en mucho tiempo más. Claro, en el fondo, No, claro, está, una vez más recurrimos, o vemos que finalmente donde está la responsabilidad es en el ADN, nuestro ADN jurídico, que es la Constitución, Sí, finalmente, que de porque alguna sí. manera permite o privilegia la posibilidad de que el sector privado incida en aspectos que finalmente no debiera probablemente incidir. Sí. Por ejemplo, acá en Panquehue, en el verano ya echaron a andar la batería de pozo, ¿ya? Dijeron que había sido autorizado por la Junta de Vigilancia, Ujú. ¿ya? La comunidad, la Junta de Vigilancia, en fin, qué sé yo, dice, no, tiene un sistema democrático, en fin, que dirigen sus dirigentes, qué sé yo. Pero ¿y cómo se vota? Un derecho de agua, un voto. O sea, ¿dónde se concentra el poder? En quien tenga más derecho de agua. Claro. Por lo tanto, cuando vienen estos, por ejemplo, zonas dar zonas de escasez hídrica, no se está utilizando con el espíritu en realidad que se tenía que utilizar. Claro. Porque si hay zonas de escasez hídrica y hay poca agua, el agua, los agricultores son más sufridos, en fin, qué sé yo, y se busca una metodología de paliar y que haya menos afectados. Pero, por ejemplo, cuando se decreta zona de escasez hídrica, se autoriza la extracción de agua. Ya el gobierno tiene el dominio, en fin, pero dicen, bueno, aquí los que tienen más derecho a agua son Juanito Las Vacas, que está Claro. en el cerro, que tiene hartos paltos, fulano acá. Se va a repartir en el fondo Pero con se reparte de forma desigual. desigualmente igual cuando hay agua, de la Claro. misma forma. Claro. O sea, aún así aplicando esa herramienta, no, es algo que no va a cambiar. Y ahora que volvimos al punto inicial también con la desafección, en fin, de la clase política, la corrupción y un sinfín de cosas que están dirigiendo el país en realidad no están en condiciones de hacerlo moralmente. Porque conocimientos puede tener cualquiera. Ya muchas personas pueden ser tituladas de la mejor universidad de acá, del continente, o de otros continentes, en fin, pero si no tienen una estatura moral, no vamos a seguir en lo mismo. Sí, pues es difícil imaginar, yo me imagino la vida de un criador de cabras, que además probablemente su padre ha criado cabras, su abuelo ha criado cabras, tener los relatos que escuchábamos era como que las mandaban a morir al cerro, porque por lo menos ahí no las veían. Porque lo que me imagino es que están ante la mortandad. Mi padre trabaja en Provesal y me dice, pucha, se me parte el alma ver abortos de cabra, las cabras en los huesos caminando por los cerros y sin poder hacer absoluta y totalmente nada. La pregunta es como que tenemos que aguantar que esto esté pasando, es como entendamos que esto es así, entendamos que tienen que cambiar de rubro, o sea, cambiar de rubro es básicamente significa que no vamos a tener queso de cabra. O sea, una de nuestras producciones territoriales, que era el queso de cabra, no va a existir. O sea, al paso que vamos, no va a existir. Es así de simple. La pregunta es, ¿cuántos alimentos van a empezar a dejar de existir porque no tenemos agua? La pregunta es, ¿por qué la propuesta del gobierno puede ser como cambien de rubro? Sí. Si cambian ellos de rubro, como dice nuestro Ahora, sonidista aquí. Sí. Y imputando a propósito también de la amenaza de la mega minería, pucha, el escenario perfecto. Sí. El escenario perfecto porque los crianceros, en fin, qué sé yo, están afligidos por esta sequía, afligidos también por la reacción gubernamental que ha sido totalmente tardía, porque hay que esperar, en fin, que sí, todos los días mueren animales. Así es. Y son crianceros que tampoco tienen una industria, ¿no? Son crianceros que tienen su economía de subsistencia. Así es. O sea, no tienen eso, ya se van a la quiebra. O sea, no hay declaraciones. Acá tengo una, por ejemplo, del intendente que para esta temporada tenemos que asegurar el consumo humano y a futuro esperaban mantenerlo. Pero, por ejemplo, el SAC dice, llaman a los crianceros a disminuir su ganado ante la sequía. O sea, ¿qué les dice? O sea, disminuyen el ganado, pero ellos, ¿de qué forma lo están ayudando? O sea, no cualquier persona en teoría de sentido común, que si no quiere que los animales mueran de sequía, no tengan animales. Pero ¿cuál es la no tiene medida? No tiene una lógica pensando en la sostenibilidad, no tiene la lógica pensándonos en
ser una potencia alimentaria. No tiene ninguna lógica pensando en que el 80% de nuestras personas que trabajan en el campo son adultos mayores. No tiene la lógica de entender que tenemos que tener generaciones de recambio. No tiene la lógica que queremos seguir comiendo alimentos que salgan de nuestra tierra y no que provengan de otra tierra. No queremos llenarnos, que el valle se llene de relaves. No queremos que se llenen y se contaminen nuestras aguas. No queremos que la orilla del río Aconcagua esté seca. O sea, uno ya está tan acostumbrado, pero uno dice, pucha, pero si antes aquí esto era verde, era como panqueco esta entrada, porque habían sauces, había zarzamora. Ahora eso da pena. Y solamente vemos piedras. Y solamente vemos un canal donde viene nada, digamos, un canal de vacío, un canal de piedra. Es agua muerta, en el fondo, es no tener nada. Las renuncias, en el fondo, también es importante saber hasta dónde vamos a renunciar. O sea, ¿vamos a renunciar de seguir siendo el huerto que éramos? ¿Vamos a hacer solamente el patrio trasero de una minera que llena los bolsillos de terceros? Porque tampoco lo llena Sí. para la gente. Y aunque lo llenara, viene ahora la COP25 a fin de año. Y yo escuché el otro día algo que no había escuchado nunca, que existe la minería verde. La minería que efectivamente, en teoría, o sea, primero que nada, estamos como súper mal evaluados con respecto a los temas de relave y tratamiento de residuos a nivel internacional. Somos como los peores evaluados. Y hacían una comparación, el otro día venía escuchando en el colectivo en la radio, que existía la minería verde. O sea, maneras extractivistas de generar, de incidir en el territorio de una manera sostenible, que no tiene que ver con la política del buen vecino, no tiene que ver con eso, Sí. sino efectivamente generar mucho menor impacto en el tratamiento de los residuos. Eso existe y estamos lejos de hacerlo, y gran parte de las aguas se las llevan las mineras, y esas aguas se dejan de llegar a nuestros huertos, dejan llegar al campesinado. Entonces la pregunta es cómo vamos a hacerlo y cómo lo vamos a revertir. ¿Cuándo va a ser un problema? El problema va a ser cuando hablamos del agua y no caiga una gota. Ahí realmente va a ser un problema público, ahí realmente va a ser un problema de los partidos políticos que se van a amarrar a no sé dónde, a qué, a algo, a sacar la cara, espero, pues, efectivamente por visibilizar este tema, que yo creo que ya es esta lógica de que estamos demasiado anestesiados y ya no hay vuelta atrás. Y yo Y creo que responsabilizan a la gente. Cuando el consumo humano es Es mínimo. insignificante en relación al consumo de la minería, otros tipos de consumo de la agricultura, en fin, el consumo humano ahí, pero responsabiliza a la gente y dice, dúchese en 3 minutos. o sea, yo creo que eso... Racionalicen el agua. Yo creo que eso es una falta de respeto, Una falta de respeto tremenda, o sea, a que la gente pueda hacer como 2 clics y saber perfectamente que eso es mínimo con respecto a todas las otras iniciativas en las que tenemos deuda, sobre todo entendiendo que los territorios tienen vocaciones. Nuestro valle es un valle, por algo es un valle efectivamente que germinó y que existe gracias al mundo rural, gracias a que nosotros producimos alimentos, gracias a que esos alimentos además no solo alimentan niños chilenos, y niños y mujeres y hombres y abuelos chilenos, sino también tenemos la capacidad incluso de llevar a otros países. Una tradición de crecer y ser tierra y ser alimento y ser potencia alimentaria. Yo creo que no hay un paso atrás con respecto a eso, que es irrenunciable, que ya no se puede seguir corriendo el cerco de lo posible. Se tiene que instalar el cerco de lo necesario, de lo justo y de lo merecido, y en ese escenario los ciudadanos tenemos que empoderarnos, los profesores en sus escuelas tienen que ser mucho más categóricos, hablar con los niños, los partidos políticos tienen que tener su rol, la academia, tenemos un conversatorio súper bueno hoy día, creo que en la mañana, en la Universidad de Valparaíso, que también tiene esta política de vinculación con el medio, de abrir espacios justamente a que se empiece a hablar los temas que son importantes en los territorios, así que estamos muy contentos con lo que ha ido sucediendo. Le quiero agradecer su asistencia al programa de radio, estamos muy contentos de haberlo recibido, gente joven, jóvenes militantes, con esperanzas de que los partidos políticos efectivamente estén a la altura de lo que se requiere de ellos, de una ciudadanía que cada vez más despiadada y con justa razón de juzgarlo cuando no están a la altura. Así que para nosotros es un honor haberlo tenido acá, y se quiere despedir de su audiencia, que lo está escuchando. Agradecerle a usted también por la invitación. El tema de la sequía, medio ambiente, en fin, es un tema que da, pero para bastante. Apocalíptico ambientalmente el escenario que estamos viviendo. Quería aprovechar de invitar a la gente a este miércoles 11 de septiembre en el memorial que está ubicado en Avenida Yungay, ¿ya? Frente al Liceo de Niña. Vamos a realizar un acto de conmemoración a las 7:30 de la tarde. ¿Ya? Lo coordinamos con dirigentes del PRAIS, con el Partido Comunista, y otros también, otras colectividades que también se van a sumar a esta actividad, para que la gente vaya también y participe. A las 6:15 también el PRAIS va a tener en el Colegio de Profesores una actividad que también se reúnen todos los usuarios del PRAIS también
una actividad, ha sido últimamente el año pasado, antes pasado que participaba yo, ha sido bien, bien bonito y bien masivo. Muy bien, Masivo, muy sí, bien, muy se bien. ha ido retomando un poco ese sentido también de pertenencia, de un acto Sí. de conmemoración que en Muy realidad bien. debe ser mucho más Muy bien. potente y profundo. Así que quedan todos invitados para este miércoles 11 de septiembre, Así ¿verdad? es. A las 7:30. A las 7:30 y nosotros vamos cerrando nuestro programa de ya. ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Vamos con un tema. Porque me tengo que ir corriendo a la universidad a hacer clases. Damos un saludo también por este 11 de septiembre a todas las personas que dentro de este valle tienen el dolor de no haber visto volver a alguno de sus familiares. Sí es. Damos un abrazo cálido y fraterno también a los que estuvieron años tras las rejas. Damos un abrazo fraterno también para que sepan que no los olvidamos, para que sepan que la justicia es un tema pendiente, para que sepan que seguimos luchando día a día porque se encuentren aquellos que hicieron desaparecer, porque seguimos apuntando a quienes son culpables también y no vamos a dejar de buscarlos nunca. Así que un abrazo para todos, nos vemos el otro lunes en De Política, de Amor y de la Revolución y nos vamos con el señor Carlos Olivo, Flores del Desierto, dedicado a los detenidos desaparecidos. Cuando el mar recibe en silencio las caídas desde el firmamento, no espero que el tiempo diera muerte a una historia que opacó la vida. ¿Quién será el que oculta al viento las miradas llenas de tormento que llenó de lágrimas al día para padecer su propia ira? ¿Dónde están las flores de este desierto? ¿Dónde están los brazos para el consuelo? ¿Dónde están las flores de este desierto? ¿Dónde están los brazos para el consuelo?